Aquí está el problema que queremos resolver. Un circuito con algún número de elementos, con ciertas polaridades, con cierta corriente, y queremos demostrar que la potencia es cero. Esto tendríamos que hacerlo sumando la potencia de cada elemento y al final darnos cuenta que efectivamente es cero. Pero en lugar de hacer esto todas las veces, esta vez quiero demostrar que sin importar el número de elementos, su conexión, esa potencia es cero. Vamos a hacer una demostración general que es válida para cualquier circuito siempre y cuando cumpla que la sumatoria de voltajes en las mallas es cero y que la sumatoria de corrientes en cada nodo a su vez también es cero. Comencemos con un elemento. Si tengo un elemento solo con voltajes AB como están indicados acá, se produce entonces corrientes I a B si la corriente va de A hacia B o IBA si la corriente va de B hacia A según está indicado acá. Así la potencia en este elemento, que es el producto de voltaje por corriente, es la diferencia de potenciales AB multiplicada por la corriente IAB. Si se utiliza el otro sentido de corriente, llegamos a la misma expresión, porque es la misma potencia. Para continuar con esta demostración vamos a sumar estos dos términos, de manera que ahora nos va a resultar esta suma como está indicada acá. Pareciera más complicada y sí lo es más términos, y cuando dividimos en dos para despejar la potencia, pues más aún todavía. Pero recuerden, esta es la potencia en un único elemento. Cuando esto se generaliza y se lleva a m cantidad de elementos, no n, sino m cantidad de elementos, que es el número de elementos que vamos a tener en el circuito en este video, entonces llegamos a esta expresión. Y esta expresión no la doy yo. Esta expresión la demuestra el Dr. Telegen, quien en 1952, mientras es ingeniero electricista, presenta el resultado en una de las revistas de IEEE y garantiza que la sumatoria de los productos de voltaje por corriente en un circuito, sea el que sea, esté conectado como esté conectado, tenga las polaridades que tenga y tenga las corrientes como se definen, siempre va a ser igual a cero. Ese es el resultado que queremos. Ya no toca solucionar todos los ejercicios y siempre llegar a que eso es igual a cero, sino ya se parte de la información de que eso es así. Como ejercicio se puede hacer, pero no se necesita. Miremos un poco más de esa expresión. Aquí está esa sumatoria, en la parte de arriba, la doble sumatoria expresada en 2. Esta parte no es tan difícil, porque cuando se esté haciendo la sumatoria y varíe B, el término A es constante y se puede sacar de la sumatoria. Lo mismo, cuando se esté variando A y entonces B sea constante, se puede sacar de la sumatoria. O sea, se pueden separar esa sumatoria, de esa doble sumatoria, en dos términos. De esta doble sumatoria, como está abajo, la parte interesante es la que ahora está en azul, que corresponde a la suma de las corrientes en cada nodo, en el nodo A arriba y en el nodo B abajo. Recuerden la notación es que el nodo A es donde comienza, si estamos hablando de corriente AB, y el nodo B es donde el elemento termina, si estamos hablando otra vez de que la corriente va en esa dirección. Es interesante, ¿por qué? Porque si el circuito cumple con las leyes de Kirchhoff, esto es igual a cero, por definición, y entonces esto también es igual a cero. Y si esas dos son iguales a cero, entonces hemos probado ya que eso es igual a cero. Y ya, se acabó. Cualquier circuito, no importa cuántos elementos, no importa cuáles sean, no importa la polaridad, no importa el sentido de la corriente, está garantizado que son iguales a cero, porque aquí así lo dice el teorema de Telegen. Recordemos lo que acabamos de decir. Vean que partimos de un elemento único que tiene terminales AB, cuyas corrientes pueden ser corriente AB o corriente BA. ¿Qué pasa? La corriente por el voltaje en un elemento en particular nos lleva a demostrar que la sumatoria de voltajes por corrientes es igual a cero. Es lo que hicimos. Para terminar el video, para continuarlo más bien, vamos a ver un poco de cómo se entiende esta doble sumatoria a través de un ejemplo. Miremos aquí un ejemplo, que es con el que partimos hoy, y solucionémoslo. Primero comencemos con la definición tradicional, es decir, empecemos a sumar cada potencia en cada elemento, como la diferencia de tensiones, por su corriente, sumadas de acuerdo a la convención pasiva de los signos como está acá. Aquí podemos despejar cada término de voltaje y está escrito entonces factorizando las corrientes, dándonos cuenta que la corriente 3,1, por ejemplo, es la misma 1,3
podemos invertir para que no aparezcan signos negativos como aparece acá y llegamos a esta expresión final. Esta expresión es la que va a ser útil para verificar que la doble sumatoria que dice el teorema de Teleguin está bien. Vean que aquí tenemos cada voltaje en cada nodo, nodo 1, nodo 2 y nodo 3, multiplicado por la suma de las corrientes. Y esas corrientes son la suma de corrientes en el nodo, o sea, es la ley de Kirchhoff. Para este caso en particular, vean que, por ejemplo, I12 corresponde a la misma I, e I13 es el negativo de I, o sea, menos I. Haciendo estos reemplazos, pues tenemos que esta es la expresión. Y aquí podemos ver que estas sumas I menos I pues es igual a 0, o sea, hemos demostrado que la potencia es igual a 0, como se sabía desde un comienzo. Pero esto lo estamos haciendo con el propósito de verificar que la doble sumatoria que da el teorema de Teleguin está bien. Y además para aprenderla a utilizar. Veámoslo otra vez. Tenemos el circuito, pero esta vez vamos a utilizar las sumatorias. La sumatoria positiva y la sumatoria negativa. La que fija el voltaje A primero, que es el nodo en donde comienza el elemento, y la sumatoria negativa, que es donde termina el elemento. La expansión de la sumatoria en color rojo está aquí, en que se fija el voltaje A como el 1, 2 o 3, recorriendo el circuito, viendo primero el elemento que está conectado entre 1 y 2, o sea que el nodo A es el 1 para él. Para el segundo elemento el nodo A es el 2 y para el tercer elemento el nodo A es el 3. Y además las corrientes, se expanden las corrientes. Como la segunda sumatoria es IAB, pues se fija el A, que es el 1, por ejemplo, y variamos la B, a 1, a 2, a 3, todas las variaciones posibles. Lo mismo se hace con la sumatoria negativa, con la segunda, con la azul, y esta vez pues ya el voltaje B es el final de cada elemento. Si el inicial del primer elemento era el 1, el final es el 2, y por eso es que esta sumatoria comienza con un 2, menos un medio de B2 por las corrientes. Se extiende, se expande la sumatoria y ese es el resultado. De aquí vemos algunos términos especiales que coinciden el inicial y el final de la corriente. Lo que significaría es como si yo tuviera elementos donde la corriente entra por un determinado nodo y vuelve al mismo nodo. Y no tengo ningún elemento así. Además, esa corriente sería 0. Entonces todos estos de aquí, todos los que acabo de marcar son 0. Si se reescribe eliminando todos esos que son 0, este es el resultado. Si miran un poco atrás, esta es exactamente la ecuación que encontramos al calcular las potencias elemento por elemento como se haría tradicionalmente. Pero aquí llegamos por las sumatorias. Así entonces vimos un ejemplo de cómo se aplican las sumatorias y verificamos que efectivamente esa doble sumatoria está bien y que la potencia es 0. La potencia siempre va a ser el producto del voltaje en cada nodo por la sumatoria de corrientes en ese nodo, y eso facilita mucho el análisis para cualquier circuito. Lo que vimos hoy entonces es que la sumatoria de voltajes y por corrientes en elementos y sumados todos, o sea la suma de potencias en un circuito siempre se garantiza que es 0, y este resultado es muy poderoso. Es tan poderoso que se lleva incluso a circuitos no lineales, o sea, podemos también resolver circuitos que incluyen diodos, y podemos extenderlo aún más y llevarlo a circuitos o sistemas más bien mecánicos, o sistemas electromecánicos. Es más, lo podemos llevar también a algunos tipos de reacciones químicas, o sea, es una herramienta muy poderosa. Por ahora nos garantiza que la potencia en un circuito, sea el que sea, es 0.